Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Conocido el gobierno, ahora toca que los ministros tomen posesión. En poco más de 2 horas, a las 9:30 de la mañana, los 22 ministros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez prometerán o jurarán sus cargos ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, ejecutivo del que Sánchez repite una idea, la del perfil político. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura. Alto perfil político, que quiere decir que es consciente de lo complicado que va a resultar la legislatura. Son, como les fuimos contando ayer en directo, según se iban conociendo los nombres, 22 carteras, 12 mujeres, 10 hombres, con un núcleo duro que repite y con el ascenso de los principales negociadores de la investidura. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a asumir también Justicia. María Jesús Montero se convierte en la cuarta de las vicepresidentas. Pilar Alegría deja la portavocía del PSOE para asumir la portavocía del Gobierno. El gabinete suma a la concejal de Valladolid, Ana Redondo. Va a ser la nueva ministra de Igualdad, es la más desconocida, la gran sorpresa. Una cartera pues que recuperan los socialistas. Óscar Puente será ministro de Transportes y Sumar asume 5 ministerios. Podemos se queja, esto es textual, de que Sánchez y Yolanda Díaz les dejen fuera. Se oficializa así el nuevo Ejecutivo y la oposición acusa a Sánchez de haber diseñado un equipo pensando para ir a la guerra con ellos. El propio presidente Sánchez ha anunciado que este es un gobierno con un marcado perfil político. Y cuando hay políticos que dicen eso, lo que nos están anunciando es que es un gobierno de la bronca y del enfrentamiento. Y esta es la lectura que hacemos. Sí, a las 9:30 es la promesa de los ministros. A las 10 se reúne la mesa del Congreso, que aprobará hoy que se pueda tramitar en el Parlamento la proposición de ley de amnistía. El informe de los letrados no encuentra ningún elemento contrario a la Constitución en el texto. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. Con la calificación por parte de la mesa, los grupos tendrán vía libre para que la iniciativa sea debatida en el Pleno en las próximas semanas. Lo va a hacer además con el aval de los letrados de la Cámara, que en su informe defienden que la futura norma, tal y como está redactada, no solo no tiene defectos de forma, sino que su contenido no entra en contradicción palmaria con la Constitución ni supone un incumplimiento de las resoluciones anteriores del Tribunal de Garantías. Los juristas defienden que la iniciativa de Esquerra y Junts, paralizada en el año 2021, estaba concebida como un indulto general, algo que sí prohíbe la Carta Magna, pero que no observan en esta iniciativa. Se adelantan así a las críticas que hablan de un supuesto cambio de criterio. La futura norma dará el primer paso entre las quejas de PP, que ha pedido recusar al letrado que firma el informe, y de la ultraderecha de Vox, que ha anunciado querellas contra los servicios jurídicos y contra los miembros de la mesa que permitan su admisión. El anuncio del nuevo gobierno ha provocado también reacciones en el sector económico y en los agentes sociales. El presidente de la patronal, Garamendi, viene a decir que para él lo importante no es el quién, es el qué. A mí, si es uno o es otro, pues es como en los partidos de fútbol. Pues hay un equipo, van poniendo los jugadores, bueno, pues veremos luego en el día a día cómo va funcionando. Insisto, nosotros hemos dicho claramente qué es lo que nos preocupa en estos momentos y creo que ahí es donde me tengo que dar, ¿vale? Aprovechado, eso sí, para recordar las críticas que ya hicieron desde la COE hace unos días sobre la ley de amnistía, que creen que pone en peligro la separación de poderes. Eso la COE. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, hablaba de continuismo. En mi opinión, el gobierno es bastante continuista. Tanto en el Ministerio de Economía como el de Hacienda como el de Trabajo, las personas que van a ostentar las responsabilidades son las mismas, y aparece la novedad del Ministerio de Seguridad Social. Y Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT, destaca el trabajo de los ministros que se van porque, ha dicho él, han sido años muy duros pero muy fructíferos. Y en el caso de la bolsa, el IBEX 35 ha digerido bastante bien el nuevo Ejecutivo. Se mantienen los niveles previos a la pandemia. Karima Garbi. El IBEX 35 ha recibido con calma la formación del nuevo gobierno y continúa con la buena racha que comenzó a principios de noviembre. El mismo día que se han conocido los nombres del nuevo gabinete de ministros, el selectivo español ha subido un 0,8% y ha alcanzado los 9.840 puntos. Es el máximo de este año y el máximo desde febrero de 2020, justo antes de que se desplomaran las bolsas por el coronavirus. Lo habitual en España ha sido que los mercados recibieran con caídas a los nuevos gobiernos, pero esta vez no se ha cumplido. A pesar de los disturbios en Ferraz y del debate de investidura, la semana pasada el IBEX subió casi un 4% y ha subido casi un 9% desde que empezó el mes de noviembre. Hoy en El Abierto analizaremos en una pizarra con Javier Ruiz los retos de los ministerios económicos y el perfil de los ministros. Es martes, es 21 de noviembre.
Quienes no han encajado bien el anuncio del nuevo equipo de gobierno han sido los dirigentes y exdirigentes de Podemos, porque se han quedado sin cartera en el nuevo ejecutivo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Después de que rechazaran, ofendidos, que Nacho Álvarez fuera ministro, no han conseguido rascar ninguno de los 5 puestos con los que se ha quedado Sumar. Los morados han invertido el lunes en dejar claro que los han apartado. Lo han hecho incluso con tuits en inglés de Iglesias y Echenique, asegurando que ha sido el PSOE y Yolanda Díaz quienes los han echado del Ejecutivo. A pesar de esta tensión, por ahora permanecen dentro del grupo parlamentario de Sumar. Josué Coello, buenos días. Buenos días. La propuesta de Nacho Álvarez el pasado viernes solo encendió la mecha y la elección definitiva de ministros ayer implosionó las relaciones entre Sumar y Podemos. Los morados culpan directamente a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de no estar representados en el próximo gobierno. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno. Podemos no está en el gobierno porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han querido, ni más ni menos. Un mensaje que decía por la mañana el portavoz Pablo Fernández y lo repetía ya por la tarde Ione Belarra en una carta enviada a la militancia donde responsabilizaba a la líder de Sumar de crear un partido político unipersonal y hablaba de vetos a Irene Montero, de imposición y de exclusión. Belarra terminaba su misiva refiriéndose a la autonomía política de Podemos, un mensaje que ya había lanzado Isa Serra. Seguir impulsando esos avances y dedicar nuestra fuerza, el poder que tenemos gracias a toda esa ciudadanía, en avances y en transformaciones para nuestro país. Y lo demás, cuando toque hablarlo, hablaremos. Por ahora no hablarán, al menos a corto plazo, de la posibilidad de que los 5 diputados de Podemos se muden al grupo mixto. Por ahora, porque con la vista puesta en las europeas de 2024, esta opción no está descartada a medio plazo. Y todavía sobre el futuro de la legislatura, anoche estuvo en TV3 el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, perfilando cuál cree que debería ser la hoja de ruta de las negociaciones. Aquells amb qui compartim objectius, que és la resta de l'independentisme, i tots aquells que defensin també el Quiso el referèndum. presidente insistir en que esta legislatura va a depender de Cataluña y deslizó que todos los independentistas, también partidos como la CUP, deben incorporarse a la mesa de negociación. Aragonès espera reunirse con Pedro Sánchez en las próximas semanas. Y sobre la guerra en la Franja de Gaza, la madrugada deja más pistas por ambas partes de que el acuerdo para una tregua y la evacuación de rehenes está cada vez más cerca. Primero fue el propio Joe Biden, que aseguraba hace unas horas que creía que sí, que quedaba poco. Luego fue el portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, que a pesar de su alegato para justificar que el único genocidio que se está produciendo es el de Hamás contra Israel y no al revés, también ha acercado la posibilidad de tregua. Y el último en hablar ha sido el líder de Hamás, que ha avanzado incluso que han entregado su respuesta a los mediadores. Actualizamos la situación, Bayo. El Emirato de Qatar está ejerciendo efectivamente como intermediario entre la milicia palestina e Israel y Estados Unidos, donde siguen al minuto el desarrollo de esas conversaciones que buscan liberar a algunos de los rehenes en poder de Hamás desde hace 46 días. Creemos que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo, decía ayer John Kirby desde la Casa Blanca, aunque eso sí llamando a la cautela. Según informa Al Jazeera, un alto cargo de Hamás, el acuerdo esperado incluiría una tregua de varios días y la liberación de mujeres y menores israelíes rehenes en Gaza a cambio de un gesto similar por parte de Israel. A falta de cerrar ese acuerdo, el gobierno de Netanyahu mantiene su ofensiva en la franja. Esta noche han muerto al menos 17 civiles en un nuevo ataque a un campo de refugiados. Son ya más de 13.000 los fallecidos en Gaza en este mes y medio de ofensiva, mientras la OMS habla de un daño catastrófico al sistema de salud gazatí. El jueves estará Pedro Sánchez en Israel y en Palestina. Va a ser su primer viaje oficial tras la investidura. La visita la va a hacer junto al primer ministro belga y se enmarca en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea que España ostenta este segundo semestre del año. Y el que también tiene previsto viajar cuanto antes es el recién elegido nuevo presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei. Sí, el día después de las elecciones ha dado mucho de sí. Mi primer viaje va a estar siendo a Estados Unidos. El ultraderechista ha priorizado su agenda internacional antes incluso de su toma de posesión, que será el 10 de diciembre, y tiene previsto viajar a Estados Unidos y a Israel, priorizando también su agenda con los medios. Ha dado numerosas entrevistas que le han servido para adelantar algunos nombres de su futuro gabinete y para reconfirmar que sigue adelante con su propósito de dolarización de la economía. Mi decisión es terminar con el Banco Central. La moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos. Eso sí, ha dicho que lo primero es acabar con el
Banco Central, que la elección de la moneda es secundaria y que corresponderá a los argentinos. A última hora se ha reunido con Macri para ver si alguno de los miembros de su equipo tienen encaje en el próximo equipo de Milei. Su primer día dado para mucho, también para el fracaso de su primer encuentro con el presidente saliente, con Alberto Fernández. El domingo por la noche anunciaron que se verían este mismo lunes para empezar la transición de gobierno, para planear el traspaso de poderes antes de que este martes abrieran los mercados, pero no se han puesto de acuerdo ni en el orden del día. Este ha sido el motivo de la suspensión, aunque desde el equipo de Milei argumentan que no ha sido para tanto porque aún no habían puesto ni hora al supuesto encuentro. Y luego está el culebrón desatado en Silicon Valley tras el despido sorpresa del consejero delegado de OpenAI, la empresa de inteligencia artificial que se encarga, por ejemplo, de desarrollar el ChatGPT. Más de la mitad de la plantilla amenaza ahora con irse a Microsoft, que ha decidido fichar al propio Altman. Microsoft es uno de los principales inversores de la empresa de inteligencia artificial que se oponía a su salida y una vez desmentido su posible regreso, ya han anunciado a su sucesor, Microsoft se ha quedado con él. Corresponsal Sara Canals. Sí, se agravan los problemas en OpenAI después de que la inmensa mayoría de sus trabajadores hayan amenazado con dimitir y con irse a Microsoft. Lo han hecho a través de una carta donde exigen el cese de la junta que despidió el viernes a Sam Altman y donde piden también su restitución, algo con lo que se había especulado durante todo el fin de semana. Pero ha sido Microsoft quien finalmente anunció ayer el fichaje de Sam Altman, a quien se le ha ofrecido liderar un laboratorio de inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Microsoft es el mayor inversor de OpenAI, con una participación del 49%. Queremos trabajar con OpenAI y queremos trabajar con Sam, independientemente de dónde estén, declaraba ayer en Bloomberg Satya Nadella, director ejecutivo del gigante tecnológico. Y es que al fin y al cabo, en todo este caos, Microsoft busca proteger su liderazgo en el campo de la inteligencia artificial. Nos vamos hasta Baleares. Mamen Munición, Radio Mallorca, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y hasta Andalucía, en Radio Sevilla, está Diego Suárez. Buenos días. Hola, Ángels. Noticias del ámbito local en estas dos comunidades, como esta que nos va a explicar ahora Diego. Un joven youtuber sevillano se ha marcado un reto que es cuántos mostachones de Utrera se puede comer de una sola vez. Por empezar, tienes que empezar explicando qué son los mostachones de Utrera. Sí, bueno, el mostachón, Ángels, es un bizcocho redondo y plano, es muy popular. Su nombre viene del latín, mustaceum, un pastel de la antigua Roma con laurel y vino dulce. Este Iván Toro, que es del Palmar de Troya, que es un municipio junto a Utrera, tiene en YouTube un canal conocido por Iván Food, hace retos de comida y se ha propuesto ese reto. ¿Cuántos mostachones de Utrera se puede comer de una vez? El mostachón de Utrera. Bienvenido a Utrera, bienvenido al reto del mostachón de Utrera. ¡Qué maravilla! El problema, Ángels, es que el mostachón es seco y nuestro Iván... Se te hace bola. Eso, empieza a tener los primeros problemas al comérselo a pelo. Desde el minuto 1 hay que beber. Hay que beber. Aquí se viene mucha leche, porque esto es imposible bajarlo sin bebidas, sin cafelito, porque todos los tuyos vamos a en el cafelito, en el colacao, en la merienda. Hay que decir que Iván está en ese momento en la confitería, está siendo grabado y le dan un vaso de leche y el problema es que al mojarlos en leche el mostachón se expande y a Iván se le empieza a dilatar ya las pupilas. Han pasado 15 minutos, lleva 36, a todo esto la tienda abierta, los clientes ven a Iván como allí en medio rodeado de papeles de mostachones, le empieza a entrar ya el sudor frío hasta que no puede más. No doy crédito a lo que veo. 61 mostachón, vamos a darlo ahí. Ahí quedó. 61. 2 kilos y medio de mostachones, 7.260 calorías, más los 3 o 4 vasos de leche. Suponemos que Iván ya se ha recuperado. Lo que le faltaba es decir, con la boca llena de mostachones, Mamen Municio. Otro tipo de palabras. Mamen Municio, pasa palabra con la boca llena de mostachones. Mamen, ¿qué ha pasado con la sirena antiniebla del puerto de Palma? Que no han podido dormir los vecinos del Paseo Marítimo. No, y además yo pensaba en cómo contarían estos vecinos su amanecer, ¿no? Claro. Aquí en la SER. Por favor, que nos llame alguno y nos lo cuente. Yo pensaba además que de fondo, fíjate, todo el rato sonaría esto. Tras.
constante desde las 3 de la madrugada a las 8 de la mañana. Dicen que es un despertador no deseado para muchos, que no se pudieron volver a dormir pues prácticamente todos y que bueno, al día siguiente, al ir a los trabajos, pues reconocen que entre ellos, entre los vecinos, se veían esa mala cara tras no poder pegar ojo. El motivo son vecinos del Paseo Marítimo, aunque también lo escuchaban en el Portechol y el Molinar, que son zonas que dan al mar, pero que no están tan cerca del puerto. Y bueno, pues es que Autoridad Portuaria ha instalado un nuevo aparato, una sirena antiniebla, que atendiendo a los requisitos actuales se debe escuchar a 2 millas náuticas. Pero claro, lo que han tenido que hacer es desactivarlo, estudiar cómo evitar que la emisión del sonido sea de 360 grados, ya que claro, va a la ciudad y por tanto, bueno, pues afecta al sueño de los vecinos. Pues la verdad que sí, mamen, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy las recomendaciones de Pepa Blanes. No hay nada que nos guste más que una autora entusiasta, y si hay alguien que cumple esto es Mary Beard. Divertida, alegre, inteligente y moderna, la historiadora y escritora, profesora de clásicas en Cambridge, premio Princesa de Asturias y un montón de reconocimientos más, divulga con ilusión y entrega cualquier aspecto de la Roma clásica, y lo que hace más importante su obra es que consigue analizarla para que esas enseñanzas sean importantes hoy. Being a kind of safe place for having a fantasy of male. Una fantasía para los hombres, dice sobre esa teoría de que ellos hablan hasta 7 veces del Imperio Romano. Una fantasía masculina con faldas y togas y ardor guerrero. Nos lo decía al hilo de su visita a Madrid a presentar un libro que les recomendamos, Emperador de Roma. Es un repaso a todos esos hombres machos que gobernaron el imperio, pero más allá de curiosidades, lo que hace es explicar cómo se formaron los relatos en torno a los gobernantes, que se comportaban como grandes actores y algunos están sobrevalorados. Está sobrevalorado Trajano, que tardó mucho en sus conquistas. También Claudio, gracias a la novela de Robert Graves, que escribió que era un hombre decente pero mató a más soldados que cualquier otro. Lo importante del libro, dice la autora, es que nos permite observar cuáles eran los miedos de la sociedad romana y también sus valores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.